La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales los invita a esta nueva edición de Cine en Nuestra Casa, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Hoy tenemos como invitado a André Los Sánchez, quien nos va a presentar su siguiente documental. Bienvenido, André. Hola, muchas gracias, Erika. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Las mujeres y las niñas afrodescendientes en todo el mundo se enfrentan a múltiples formas de discriminación por motivos de raza o etnia, sexo, género, nacionalidad, estatus migratorio o condición social de otro tipo. El 25 de julio fue establecido como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, se celebró este día en 1992, en Santo Domingo, en reconocimiento al trabajo que realizan las mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo y la pobreza, así como también la marginación. En el contexto actual, nos muestran varios estudios, entre los que destacan la Universidad de Londres, sobre las personas afectadas por la COVID-19, una situación que a nivel mundial nos afectó a todos y a todas. Muestran que las comunidades de ascendencia africana registran tasas más altas de infección que otros grupos raciales. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha destacado recientemente que estas disparidades resultan de múltiples factores relacionados con la marginación, la discriminación y el acceso a los servicios de salud. Hay que añadir además que un alto porcentaje de mujeres afrodescendientes trabaja en ocupaciones de alto riesgo, como la limpieza y el empleo informal, y tienen más probabilidades de vivir en zonas urbanas, marginales y sobrepobladas, estando por lo tanto en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los impactos de la COVID-19. Esto es lo que nos muestra. Esta precariedad incrementa a su vez el riesgo de sufrir diferentes violencias contra las mujeres, limitando las opciones para encontrar un espacio seguro. En este sentido, la pandemia acentuó las formas multifacéticas y acumulativas de desigualdad y discriminación que padecen. Por ello, ahora más que nunca, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, incluyen una mirada plural y transversal. De esta forma, tomando medidas específicas contra la discriminación racial y de género, en las respuestas para enfrentar a las crisis sanitarias, social y económica a nivel mundial y su impacto en la vida de las personas. Para visibilizar esta realidad, nos hemos enfocado en realizar acciones que vayan abonando hacia el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015 al 2024, en donde tratamos de visibilizar a los creadores que a través del cine realicen acciones a favor de las mujeres afrodescendientes y que también nos muestren sus reflexiones sobre sus aportes a la sociedad, sus potencialidades y sobre todo el carácter resiliente hacia esta comunidad. Hoy tenemos como invitado en el reportaje documental Conócenos, quien la dirección la lleva a cabo André Los Sánchez y la producción es de Cardumen Lab, en el idioma español, que se realiza en México en el 2020 con una duración de 21 minutos 28 segundos. Sinopsis, la sinopsis nos comenta que #Conócenos es un reportaje documental dividido en serie de 8 cápsulas publicadas en redes sociales del 11 de febrero al 16 de marzo de 2020. Su objetivo es sensibilizar a las poblaciones afromexicanas del país para incentivar la autoadscripción en el Censo Nacional de Población 2020. En dichas cápsulas, personas pertenecientes a poblaciones y o comunidades afromexicanas cuentan acerca de sus contextos, su trabajo y los matices temáticos que implica el hablar de negritud en México y autoconocerse parte de dichos sectores. Hoy podemos nosotros decir que hoy 25 es un día naranja, es un día en contra de la cultura por la no violencia. Nos acompaña hoy el realizador André Los Sánchez, quien es director de cine y activista afromexicano,
Actualmente trabaja en proyectos enfocados en la perspectiva de identidad, visibilidad y empoderamiento de personas afrodescendientes en México. Y es creador de Cardumen Lab, proyecto de creación artística colaborativa con enfoque antirracista y de inclusión social. Asimismo, crea contenido en redes sociales acerca de la experiencia afro en México con la cuenta de @loafd. Bienvenido. Venga, muchas gracias, Erika. Está muy chido esto. Muchas gracias, André. Pues cuéntanos un poquito acerca de tu proceso creativo en este documental. Sí, ha sido muy interesante la realización de este proceso, ya que originalmente surgió como una serie de cápsulas. Entonces, a la hora que íbamos a generar las cápsulas bueno, voy a dar un poco de contexto histórico también, ¿no? Hubo un foro en 2019 que se llama La Juventud Afrodescendiente en América Latina y la Agenda 2030, que fue el primer foro de juventudes realizado en México con el tema afrodescendiente y que estuvo muy interesante porque si bien no es el único, a partir de ahí ya se han estado realizando otros foros también muy interesantes. Sentó unas bases muy curiosas, ya que inició a juntar a personas, se vio como un espacio para juntar personas afro de diferentes latitudes que estábamos trabajando el tema y que tal vez no nos conocíamos, algunas sí, algunas no, y habían muchas mujeres que estaban haciendo unas labores maravillosas y que al día de hoy siguen haciéndola, ¿no? Cada quien desde sus territorios, desde sus contextos, desde geografías distintas y desde temáticas muy distintas, ¿no? Hay personas que están trabajando defensa de la tierra, hay personas que están trabajando políticas alimentarias, políticas culturales, hay personas que están trabajando en contra de la erradicación de la violencia de género, o sea, está muy interesante lo que se generó. Ahora bien, ¿eso por qué me lleva a la parte de lo creativo? A la hora de estar trabajando en estas mesas y a la hora de estar desarrollando todos estos procesos, surge la idea colectiva de decir, oigan, pues si aprovechamos que estamos en conjunto y comenzamos a hablar de cuáles son nuestros contextos, cuáles son las cosas que nos atraviesan, y entonces dijimos, bueno, perfecto, y todo el mundo se gira a voltearme a mí así de, bueno, tú que eres el de los videos, ¿por qué no te encargas de hacer algo al respecto, no? Y al principio les dije, va, pero vamos a jugar con el medio. Vamos a usar el celular como medio de filmación, ya que eso me lleva a la parte creativa, ya que permite varias cosas. Es versátil, es fácil de manipular y está más al alcance de las personas. Además, en el tiempo que se hizo, si bien no tiene muchos años que se filmó, fue en 2019, en el momento de este video es 2022, al mismo tiempo todavía no estaba tan normalizado que se utilizaran narrativas más verticales. Entonces, lo interesante también era que todo mundo todavía estaba con esta idea de no, si vas a grabar con el celular, tiene que ser en horizontal, porque la gente purista del cine o del video dice que así tiene que ser y los videos de YouTube son así. Y yo estaba más en el plan de, bueno, no, hay que hacerlo en vertical porque creo que lo vertical va a ser lo que viene, ¿no? No soy la persona que lo inventó, mucha gente ya estaba haciendo videos verticales, pero entonces estuvo interesante porque generó un formato muy funcional que casualmente ahora, que ahora ya hay más verticalidad, embonó perfecto, ¿no? Entonces como que el proceso creativo fue, vamos a desarrollar cápsulas que nos lleven a la parte narrativa y creativa de las personas que están detrás, más allá del solo ser afro, pero al mismo tiempo lo vamos a hacer en un formato que sea ligero y novedoso para que lo puedan ver, ¿no? Y esas cápsulas se compilaron para generar este documental que ya incluye todas las testimoniales de las personas que estuvieron ahí. Efectivamente, esta parte testimonial en donde cada persona desde cada lugar en donde se encuentra nos va a compartir pues su lucha, su resistencia, su pertenencia, su quehacer, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de ello en el ámbito cultural. Sí, pues es una mezcla muy interesante porque también agregando justo a la parte del contexto y hablando de lo cultural, suceden dos elementos muy importantes, ¿no? Por un lado,
el contexto principal en el que se filma este documental es porque estábamos previo a que se hiciera el primer censo de población en el que se incluía la pregunta de autoadscripción afrodescendiente. Se había hecho una encuesta intercensal en 2015, pero la primera vez que llamemos de oficialmente a nivel nacional se iba a agregar el usted se considera por su crianza, por sus creencias, por su herencia, negro, afrodescendiente o afromexicano, era 2020, ¿no? Entonces, esto se inició a hacer también con la idea de sensibilizar a la población que lo pudiera ver, tanto a la población afro como a la población en general, tanto en ese momento como a futuro, de cuáles son las diversidades que atraviesan lo afro en México. No es solo un tipo de identidad. Y eso me lleva a lo cultural, porque, bueno, y este documental, originalmente, estas cápsulas fueron saliendo a la hora que se hizo la campaña del Afrocenso, que era esta campaña que habían hecho algunas colectivas para apoyar la difusión y que fuera así de, oigan, hay que autoadscribirse. Desafortunadamente nos cayó la pandemia y eso afectó un poco la difusión de la campaña, pero hablando desde lo cultural, lo que es muy rico es de que podemos ver, aunque sea de forma muy breve, las formas y contextos distintos en los que se mueve cada una de las personas que participa ahí, ¿no? No es la misma la forma en la que se maneja las personas, por ejemplo, de Coyolillo en Veracruz, a la forma en las que se manejan las personas de la Costa Chica, a las personas de Oaxaca, a las personas de Guerrero, a las personas del centro del país, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy interesante porque si bien son cápsulas cortas, puedes ver un poco acerca de elementos incluso, llamémosle más estereotípicos, pero no por ello menos importantes, que serían elementos musicales, los elementos del baile, los elementos de la comida, los elementos que atraviesan el día a día de las personas y que se les hacen interesantes. Y pues al final del día, estos elementos culturales son los que generan también parte de nuestra identidad. André, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue este acercamiento con las comunidades? ¿Cómo tuviste ese primer contacto? ¿Cómo fue que tú decidiste con estas y quizá en algún otro momento con las que me faltan? No sé, cuéntanos un poquito ese proceso. Sí, esto fue muy interesante ya que, pues por un lado soy creador audiovisual, pero por otro lado también trabajo en el tema activista, al menos desde mi trinchera, ¿no? Mi trinchera principal son los medios de audiovisuales, las representaciones y la creación artística. Como que por ahí le aviento, pero siempre intentando hablar desde una perspectiva aunque sea antirracista y de preferencia afro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos todavía suficientes referentes a nivel nacional que sean públicamente conocidos. Hay personas que llevan haciendo mucho tiempo trabajo, mucho antes que yo. Hay personas que están comenzando a hacer sus trabajos, pero todavía no hemos logrado tener la difusión necesaria. Y eso me lleva al tema de cómo convive uno con las comunidades. Al final del día, el tema de hablar de comunidades afro o de poblaciones afro o de un pueblo afro que tiene varias formas de manejarse es muy complejo porque no existe una organización, llamémosle tradicional, a lo que se cree que funcionan en otras poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones indígenas, si bien también tienen muchas complejidades, hay estructuras un poco más observables. A veces se pueden delimitar acorde al idioma, al lenguaje, se pueden delimitar en torno a la región, se pueden delimitar en torno a ciertas prácticas específicas, pero ¿qué sucede con lo afro? Voy a poner de ejemplo lo urbano. En la Ciudad de México y el Estado de México son estados que tienen una autoadscripción gigantesca de personas afro. El Estado de México es la segunda entidad según el censo. Más de 200,000 personas dijeron, yo soy afrodescendiente. ¿Dónde están esas personas? No existe un barrio afro, no existe la colonia afro, no existe el comisariado de Gidal, la asamblea afrodescendiente, y aunque le existiera, entrarían otras preguntas de, ¿esa asamblea realmente representa a esas 290 y tantas mil personas? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque al hablar de comunidad, a veces los lazos se tejen más desde las convivencias de pequeños núcleos. Y esos pequeños núcleos a veces se coinciden, a veces no. Pasa mucho en la gente que le metemos al activismo o que andamos, le voy a llamar, si quitáramos esa palabra, en lo social, de que de repente nos encontramos y nos topamos. Entonces se ha hecho una comunidad de personas
que generamos contenido acerca del respecto, personas que trabajan el tema desde diferentes trincheras, y ahí es donde comienzan los acercamientos, ¿no? Gracias a procesos de otras organizaciones es que me invitan a este evento también para participar en ponencia, y pues yo también como ponente, hablando de políticas públicas y de las posibilidades de desarrollo económico, es que comienzo a conocer a estas personas maravillosas que están desarrollando sus labores, ¿no? Y haciendo énfasis en el tema de que se habla mucho también de lo afro, pero también ha habido otro tema complejo, que es el tema de dónde existe el papel de la mujer afro en este momento. En este espacio, pues estoy hablando yo como el facilitador, llamémosle, o como la persona que hizo estos videos, los compiló y los generó, pero lo que es muy jugoso es las historias que hay detrás de estas personas y las personas que están hablando. Entonces podemos ver justo a activistas, mujeres súper chidas que están haciendo una labor maravillosa, vuelvo a repetir, en diferentes áreas, y que al día de hoy siguen incidiendo cada vez más. Y algunas, por ejemplo, Daniela Carreto, por ejemplo, ya está generando películas junto con, a nivel colectivo, desde un cine comunitario, con Casa Coyolillo, ¿no? Está Ticia Muñoz, que también anda trabajando el tema de alimentación, está Delia Mejía, está Lucila Laredo, o sea, son mujeres que cada una sigue desarrollando procesos muy interesantes, y que al mismo tiempo, pues no solo nos conocemos a nivel audiovisual, sino a nivel personal con algunas de ellas, y pues se ha generado un elemento comunitario y de amistad y de familiaridad muy bonito. Esto es muy interesante, cómo desde la mirada de un audiovisual nos va acercando a la pertinencia de este tema, ¿no? De cómo ir comprendiendo que la diversidad cultural que tiene esta Ciudad de México y en respecto a México, pues es muy amplia y muy poco la conoce la gente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, si bien recalcabas, pues hay muchas colectivas, ¿no? De mujeres que están trabajando con diferentes ejes temáticos que atañen a las problemáticas. Esta parte que tú nos comentabas, sobre todo en el Estado de México, tú en la periferia de la ciudad, ¿cómo la viste reflejada? Es complejo porque creo que todavía se están haciendo estos mapeos. Por ejemplo, hace poco hubo la presentación justo de un folleto en el cual varias personas afro, justamente le voy a llamar de entornos más urbanos, Ciudad de México, Estado de México, participamos, y que es un esfuerzo entre Afrodescendencias MX, el INA, parte del Senado, o sea, como que se juntan para generar este folleto en el cual comenzamos a hablar acerca de cuáles son las personas que se censaron, por ejemplo, en el tema Ciudad de México, ¿no? Y más o menos cuáles son los espacios principales donde se puede detectar que existen personas afro. El tema que hay aquí, que es algo muy importante, que lo ha tocado, por ejemplo, David Gómez del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe, donde también está Lucila Laredo justamente, es de que faltan datos desagregados para hablar de cosas más particulares. ¿Y qué es un dato desagregado para alguien que vea este video y no entienda este término tan rebuscado? Básicamente es tener como datos que nos ayuden a hacer, llamémosle, relaciones donde podamos entender, ok, no sé, 180 y tantas mil personas se autoadscribieron afrodescendientes en la Ciudad de México, y hay cierta cantidad viviendo, por ejemplo, en Iztapalapa. Ok, solo tenemos ese dato, pero de esas personas, ¿cuántas personas son mujeres que tienen, por ejemplo, temas de salud mental? También aplica para los hombres, pero ahorita vamos a hablar de mujeres. ¿Cuántas de esas personas han tenido temas complejos de violencia de género? ¿Cuántas de esas personas violencia obstétrica? ¿Cuántas de esas personas tienen acceso a derechos sociales? ¿Cuántas de esas personas están cumpliendo con los DESCA? O sea, ¿cuántas de esas personas tienen acceso a sus derechos culturales? ¿Cuántas de esas personas están generando producciones culturales? Esos elementos más profundos que nos ayudarían a mapear realmente qué sucede y quiénes son o dónde se mueven, porque a partir de ahí sí se podrían crear regiones donde podríamos ver, claro, hablando desde la cultura, por ejemplo, si resulta que nos acabamos de dar cuenta que existe producción cultural afro o de personas que se autoadscriben afrodescendientes en tal y tal colonia, resulta que se puede hacer como un pasillo o una región donde dice uno, esta es la región en donde las personas afro están trabajando, ¿no? Así sean 3 personas, pero ya se pueden crear estas mini regiones.
ese es el tema con las periferias, llamémosle, porque si seguimos sin poder tener ese puente completo para saber quiénes son estas personas. Y lo que es una realidad es de que se genera el tema de que, pues no sé, las colectivas que están trabajando esto, algunas se conocen entre sí o conocen a sus espacios, pero no conocemos a las 190 y tantas mil personas, 180 y tantos mil personas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ni siquiera, ni me atrevo a decir que ni siquiera conoceríamos al 10%, ¿no? A 18,000. Y entonces, ese sería el reto siguiente, ver de qué forma podemos iniciar a convocar a estas personas para generar pues un espacio más plural todavía, ¿no? Y sumar más esfuerzos, porque también eso generaría más apoyo para las propias colectivas, supongo que más gente se sumaría a algunos esfuerzos, hay gente que tal vez no se sumaría militando, pero pues por lo menos se pueden sumar participando, diciendo aquí estoy. Sí, efectivamente, que la gente se anime pues a formar parte de estos procesos que pues van a abonar mucho a la población afrodescendiente en México, sobre todo a la situación de las mujeres, como tú ya bien recalcabas, este aspecto de la violencia de género, que es un tema pues mucho más, para más trabajo, ¿no? Y sobre todo que también este trabajo tan bonito que cada una va haciendo, realizando y que tú nos dejas ver a través de tu mirada. Pues muchas gracias por darnos este parteaguas, ¿no? Ahondarnos en la temática que tú nos estás compartiendo a través de este documental. Y sobre todo, ¿qué sigue, André? Con referente a este trabajo que ya realizaste, ¿cuál es el siguiente que la gente va a poder esperar? Cuéntanos un poquito. Muchas gracias. Está muy interesante porque voy a volver a hacer énfasis, ¿no? Yo agradezco bastante estas invitaciones. Sé que luego es complejo poder tener, llamémosle un mosaico, vuelvo a usar la palabra mosaico, de personas creadoras de audiovisual específicamente que trabajen lo afro además y que lo trabajen a un nivel cinematográfico, no porque no existan, sino porque todavía somos pocas o porque algunos trabajos todavía están en proceso de realización, ¿no? Y también hay personas que sí están haciendo cosas muy interesantes, pero que tal vez pues, es muy bonito, ¿no? Ahora bien, dejando eso de por medio, al menos desde el lado mío, pues me gusta trabajar justo desde el tema participativo, me gusta trabajar desde el tema antirracista, y pues hay dos trabajos que se vienen próximamente. Uno de ellos es Las historias de mi gente, que es un largometraje documental, una película en la cual se habla de formación identitaria de juventudes afro, ¿no? Y también ahí tenemos a unas personas maravillosas que están incidiendo desde sus espacios y justamente hablando desde el tema de mujeres, por ejemplo, dos de las chicas que salen ahí, que son unas mujeres maravillosas, son parte de la colectiva Afrochingonas, ¿no? Que actualmente está sonando bastante en medios de comunicación. Tenemos a Cristina Giles, que es una artista multifacética, súper genial, que está desarrollando muchos proyectos en varios espacios, hablando ahorita del tema de mujeres, ¿no? Y también tenemos otro que viene que se llama Coronas Negras, que habla acerca de formación identitaria también, pero desde el cabello, ¿no? Porque el tema del cabello afro aquí en México todavía no se toca, entonces pues al menos mi aportación personal, porque también me atraviesa por mi tipo de cabello, es hablar también desde esos elementos, ¿no? Y ahí igual hablando desde la perspectiva de género, pues tenemos a dos mujeres maravillosas, que es Gina y Seinabu de Dio, ambas activistas, ambas creadoras, ambas personas que han incidido e influido bastante en algunos elementos, tanto a nivel político como a nivel social, en el tema del movimiento afro, y pues también tienen mucho que contar. Entonces, esas están en el horno pronto para salir y de todas maneras cualquier otra cosa pues están en nuestras redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Muchas gracias. Igual, pueden buscarme como Cardumen Lab en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y también, y a partir de ahí también pueden encontrarme en mi red personal, que es @LOAFB, que también está en casi todas las redes. Pues muchas gracias, André. No nos queda más que invitar a la gente a que vean a continuación este, este documental que nos va a dejar una enseñanza y una reflexión acerca de las comunidades afrodescendientes y de las mujeres afrolatinas
afrocaribeñas y de la diáspora. Muchas gracias, André. Venga, venga, muchas gracias, Erika, por la invitación y a todo el trabajo que están haciendo. Igual, aquí andamos. Gracias. Se les invita a conocer la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, que se encuentran alojados en la página web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.